La invasión rusa cambió la rutina en esta cervecería de la ciudad ucraniana de Leópolis. Sus trabajadores dejaron de elaborar bebidas y ahora producen cócteles Molotov para utilizarlos contra el ejército ruso. Estamos haciendo esto porque alguien tiene que hacerlo. Tenemos habilidades, hemos atravesado la revolución callejera de 2014, el Maidán, donde tuvimos que utilizar cócteles Molotov. Los cócteles Molotov que ya estaban preparados son colocados encima de unas tablas para protegerlos de los copos de nieve que caen. Ante el temor de la llegada de tanques rusos en Leópolis, un feudo de la identidad ucraniana, estas armas callejeras parecen irrisorias, pero el fundador de la cervecería se toma muy en serio su fabricación. Fue una decisión propia de nuestro personal de la cervecería hacer todo lo que podamos, cuando podamos, para ayudar a ganar esta guerra. La cervecería indicó en las redes sociales el domingo que abrió sus tiendas para que sirvan de refugio subterráneo en caso de alerta aérea.